Hace muchos años, en un pequeño pueblo perdido en las profundidades del bosque, vivía una familia llamada los Anderson. Eran conocidos en la comunidad por su amor por las antigüedades y objetos raros. Un día, mientras exploraban un viejo ático en una casa abandonada, encontraron una muñeca de porcelana que llamó poderosamente su atención. Era una muñeca hermosa, de ojos azules penetrantes y vestida con un vestido blanco antiguo. Parecía tan real que daba un poco de miedo. La muñeca estaba en perfectas condiciones, a pesar de haber estado en el ático durante décadas. Los Anderson no pudieron resistirse y la llevaron a casa, donde la colocaron en una vitrina en la sala de estar. La llamaron Eleanor en honor a la abuela de la familia. Desde el momento en que Eleanor entró en la casa, cosas extrañas comenzaron a suceder. Al principio, eran pequeñas cosas, como objetos que desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños. Los Anderson simplemente lo atribuyeron a la distracción y no le dieron mucha importancia. Pero con el tiempo, las cosas se volvieron más aterradoras. Por las noches, escuchaban risas suaves y susurros que parecían venir de la sala de estar. Cuando iban a investigar, encontraron a Eleanor en una posición diferente en la vitrina, como si se hubiera movido por sí sola. Incluso encontraron huellas de barro en el suelo, como si alguien hubiera caminado por la sala de estar, pero no había nadie más en la casa. Los Anderson comenzaron a sentirse cada vez más inquietos. Empezaron a tener pesadillas espeluznantes y a despertar en medio de la noche con la sensación de que alguien los observaba. La tensión en la casa era palpable, y los miembros de la familia comenzaron a discutir constantemente. Pero lo que más les preocupaba era el comportamiento de su hija pequeña, Emily. Emily solía ser una niña alegre y sociable, pero desde que Eleanor llegó a la casa, se volvió retraída y hablaba de una amiga imaginaria llamada Charlotte. A menudo la escuchaban hablar en voz baja con Charlotte en su habitación, y sus conversaciones eran inquietantemente adultas. Un día, los Anderson decidieron llevar a Emily a un terapeuta para tratar de entender lo que estaba pasando. Emily comenzó a hablar con el terapeuta, el Dr. Miller, sobre Charlotte y la muñeca Eleanor. El Dr. Miller, un hombre escéptico por la naturaleza, pensó que Emily estaba inventando historias para llamar la atención. Pero entonces, durante una sesión, Emily comenzó a hablar en un tono diferente, como si fuera otra persona. Sus ojos se volvieron vidriosos y dijo, Eleanor no está contenta. ¿Quiere jugar conmigo? El Dr. Miller sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de mantener la calma. ¿Quién es Eleanor?, preguntó. Emily sonó de manera siniestra y respondió, Eleanor es la muñeca. Ella vive en la casa ahora. Quiere quedarse para siempre. El Dr. Miller sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué hacer. Le recomendó a los Anderson que consultaran a un experto en fenómenos paranormales. Desesperados por encontrar respuestas, los Anderson siguieron su consejo y se pusieron en contacto con el profesor Samuel Blackwood, un renombrado parapsicólogo. El profesor Blackwood llegó a la casa de los Anderson con una serie de instrumentos científicos y comenzó a investigar. Realizó pruebas de temperatura, humedad y radiación electromagnética en la sala de estar, donde estaba la muñeca Eleanor. Los resultados fueron asombrosos. Las temperaturas en la vitrina de la muñeca eran significativamente más bajas que en el resto de la habitación, y había picos inusuales en la radiación electromagnética. El profesor Blackwood también habló con Emily y le hizo preguntas sobre su amiga imaginaria, Charlotte y la muñeca Eleanor. Emily le contó que Charlotte le decía que Eleanor quería poseer su cuerpo y que sólo así podría quedarse en la casa para siempre. Era una historia aterradora, pero el profesor Blackwood creía que podía haber una explicación científica para todo esto. Decidió llevarse la muñeca Eleanor para hacer más investigaciones en su laboratorio. Mientras la transportaba en su coche, el profesor Blackwood sintió una presencia inquietante en el asiento trasero.
Miró por el espejo retrovisor y juró ver una sombra moverse cerca de la muñeca. Aceleró el coche y llegó a su laboratorio lo más rápido que pudo. Una vez en su laboratorio, el profesor Blackwood colocó a Eleanor en una mesa y comenzó a realizar pruebas más exhaustivas. Utilizó equipos de detección de actividad paranormal y grabadoras de voz para intentar comunicarse con cualquier entidad que pudiera estar vinculada a la muñeca. La grabadora de voz captó susurros incomprensibles y risas macabras, pero no pudo entender lo que decía. Mientras tanto, en la casa de los Anderson, las cosas empeoraron. Emily se volvió cada vez más distante y comenzó a comportarse de manera extraña. Hablaba en voz baja consigo misma y hacía garabatos extraños en un cuaderno que llevaba siempre consigo. Los Anderson estaban desesperados por encontrar una solución. Una noche, mientras el profesor Blackwood continuaba sus investigaciones en el laboratorio, ocurrió algo aterrador. Una voz gutural y escalofriante salió de la muñeca Eleanor, diciendo: «No me dejes aquí. Quiero jugar». El profesor Blackwood sintió un frío intenso en la habitación y vio sombras moverse a su alrededor. En un acto de desesperación, arrojó la muñeca a una caja y la cerró con fuerza. Al mismo tiempo, en la casa de los Anderson, Emily comenzó a convulsionar violentamente. Sus padres la llevaron de inmediato al hospital, donde los médicos lucharon por salvarla. Mientras tanto, el profesor Blackwood contactó a un exorcista conocido, el padre Michael, y le explicó la situación. El padre Michael llegó a la casa de los Anderson justo cuando Emily estaba siendo llevada al hospital. Entró en la sala de estar y se enfrentó a la caja que contenía a Eleanor. Mientras rezaba en voz alta, la caja comenzó a temblar y emitir sonidos espeluznantes. El padre Michael sabía que no tenía mucho tiempo. Con determinación, abrió la caja y tomó la muñeca Eleanor en sus manos. Comenzó a rezar con más fuerza, rociando agua bendita sobre la muñeca. Eleanor comenzó a moverse y retorcerse en sus manos, pero el padre Michael no se rindió. Continuó rezando y exigiendo que cualquier entidad maligna abandonara la muñeca. Finalmente, con un grito aterrador, la muñeca Eleanor quedó quieta. El padre Michael sintió una ola de alivio y luego un agotamiento abrumador. Sabía que se había enfrentado a algo extremadamente poderoso y oscuro, pero había prevalecido. En el hospital, Emily se recuperó milagrosamente. Los médicos no podían explicar lo que le había sucedido, pero estaba viva y parecía estar bien. Los Anderson agradecieron al padre Michael y al profesor Blackwood por su ayuda y se deshicieron de la muñeca Eleanor de una vez por todas, entregándola a una experta en objetos malditos que se encargara de mantenerla sellada lejos del mundo. La familia Anderson nunca volvió a experimentar fenómenos paranormales en su hogar, y Emily regresó a su antiguo yo, feliz y saludable. Pero nunca olvidaron la terrorífica historia de la muñeca poseída y la amenaza que representaba. Aprendí que, a veces, los objetos antiguos y aparentemente inofensivos pueden ocultar secretos oscuros y aterradores, y que es mejor dejarlos en el pasado donde pertenecen.